Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas, como siempre. Pero traigo el día de hoy esta cosa que está aquí, que se llama Los infortunios de la virtud del Marqués de Sade. Y pues nada, vamos a comenzar por tratar de analizar pues la obra de Sade en la profundidad que hay, porque yo tampoco estoy de acuerdo con George Bataille, que decía que la obra de Sade nada más era una como lista de perversiones, porque en realidad siempre hay un tono muchísimo más profundo atrás de las cosas. Y yo creo que detrás de la obra de Sade, detrás de estas novelas eróticas que tienen implicaciones muy, muy complicadas, vamos a analizarlas poco a poco. Miren, para comenzar tendríamos que hablar sobre la ilustración. La ilustración es un movimiento europeo de mediados del siglo XVIII y que todavía se puede encontrar a finales del siglo XIX. Básicamente se desarrolló en Inglaterra, en Alemania y sobre todo en Francia. Y bueno, en algunos lugares como Suiza y en gran parte de España también, pero básicamente en esos tres países es donde la ilustración jugó un papel muy importante. Digamos que dentro de lo importante del fenómeno de la ilustración, pues básicamente se centra en que hizo una serie de cambios culturales y sociales y fue el momento también en que se criticó de manera muy dura a la Iglesia Católica y básicamente desapareció de las figuras políticas, sobre todo con la llegada de Napoleón, que básicamente hizo esta diferencia entre Estado y Iglesia, ¿no? Y bueno, todos sabemos formalmente que este periodo que se llama la Ilustración o el siglo de las luces fue dirigido por muchísimas personas, fue una lucha básicamente en contra de la ignorancia, en contra de la superstición, en contra de la tiranía. Digamos que las primeras veces que se pensó que todos éramos iguales y que todos deberíamos ser tratados igual fue gracias a la Ilustración. Y hay un montón de libros pues que básicamente están ligados a la ilustración. Pero para hacerlo muchísimo más fácil, vamos a trabajar hoy con un libro que se llama El Cándido de Voltaire. Y pues básicamente es una obra que, como lo dice su título, porque el subtítulo, digamos, del libro es El optimismo, y es un texto que para los que no lo han leído, narra pues la experiencia de un niño a partir de cómo debe educarse, de cuáles son los principios formales que deben pues de regir la vida de un niño, regir la vida de un ser humano, cómo actuar de la manera más decente, cómo comportarse de manera correcta y también de paso comienza a darle pues unos raspones, digamos, a la Iglesia Católica, empieza a entrar dentro de esos detalles tan complicados sobre la igualdad, sobre los derechos, sobre una infinidad de cosas y nos damos cuenta de que esta obra, que fue una obra que se publicó en 1759, fue una obra que marcó básicamente la ilustración, fue una obra que se desarrolló dentro de los salones, porque la gente se reunía a platicar, a charlar, de ahí nacieron muchas cosas y muchos libros. Esta capacidad que tuvo la clase alta de reunirse y criticar el mundo está muy bien reflejado en Cándido, y es un libro, como les digo, que no sé, que Robespierre lo adoraba. Es un libro que cambió prácticamente la manera en que se veía el mundo y la manera en que se tenía que ver al nuevo hombre y la manera en que se concebía la igualdad y la manera en que se criticaba, digamos, una infinidad de cosas. Y el Marqués de Sade, como todos sabemos, fue un hombre ilustrado, un hombre que básicamente nació 10 años antes de la publicación del Cándido Voltaire y que tuvo la capacidad de leerlo muy bien. El Marqués de Sade, pues como todos sabemos,
Pues es escritor, ensayista, filósofo francés. Tuvo una vida muy complicada, eso nadie lo puede criticar. Una vida muy ligada a los excesos, muy ligada a la explotación sexual de ciertas personas. Pero aunque no lo crean, en este canal pues siempre tenemos una diferencia entre el autor y la obra, porque en realidad no tienen nada que ver. Y seguramente la obra más importante de El Marqués de Sade es esta que tenemos aquí. Es una obra súper chiquitita, publicada de manera anónima. Si se dan cuenta, está así. Es una obra que tiene 120 cuartillas. Yo tuve la fortuna de leerla en francés. Y sí, Los Infortunios de la Virtud tiene, así como el Cándido tiene a Cándido como personaje central, el personaje central de la obra del Marqués de Sade es una señorita que se llama Justine. Y sabemos que se publicó primero en 1787, luego se hizo una reedición en 1791, luego se hizo otra en 1797, y el Marqués de Sade, digamos, le iba aumentando y aumentando y aumentando, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y se supone que, o el, digamos, el argumento es que Sade la escribió mientras él estaba en la toma de la Bastilla. Mientras estaba en plena Revolución Francesa, él escribió este libro. Sabemos que Apollinaire descubrió en la Biblioteca Nacional de Francia, en pleno siglo XX, este material. Él fue quien volvió básicamente a publicarlo. El surrealismo, digamos que se dedicó a reconstruir la vida del Marqués de Sade. Y si tuviéramos que analizar como el argumento, son dos hermanas, una se llama Justine y otra se llama Juliette, son separadas. Y el personaje Justine, digamos que, pues apegada a la virtud y a los valores cristianos, intenta tener una vida totalmente correcta, pero resulta que tiene que enfrentarse al vicio del mundo, a la contradicción que existe por parte de las autoridades, por parte del clero francés, por parte de la política francesa, y te das cuenta de que sí, está marcada por ciertos gestos relacionados con la misantropía, está muy marcada también por los excesos sexuales, pero nos damos cuenta de que, así como Voltaire utilizó el Cándido para criticar a todas estas instituciones, pues el Marqués de Sade también lo hace. También el Marqués de Sade, digamos que utiliza al personaje de Justine y Juliette para dejar en entrevisto cuál es la situación real, digamos, del mundo. Hay varias, en realidad fue un bestseller en todos los sentidos. Se leía muchísimo, aunque estuviera prohibido en gran parte del mundo, pero pues, siempre hay manera pues, de hacer llegar este tipo de cosas. Y hay ilustraciones de Justine desde 1797 en ediciones alemanas, en ediciones francesas, y vale mucho la pena. Sabemos que una de las bromas que se hacían en plena ilustración es que Napoleón era un fanático del Marqués de Sade, a pesar de que el Marqués de Sade fue condenado a un manicomio que se llama Charenton, que fue donde falleció, por parte de Napoleón. Y bueno, al final nos damos cuenta de que pues, es muy disfrutable en el sentido erótico, es muy disfrutable, pero no dejemos atrás, no dejamos afuera todo este sentido ilustrado que tiene la obra del Marqués, del Divino Marqués, como decía Apollinaire, y pues es una recomendación antes de la Navidad, una recomendación ligada básicamente pues a esta crítica formal que se hace a la sociedad del siglo XVIII, que aún podríamos decir que sigue vigente. Y pues nada, me gustaría que me dejaran sus comentarios, pónganme por ahí qué piensan. ¿Han visto esta película que se llama Letras Prohibidas? Que a mí me gusta muchísimo. Coméntenme formalmente también si han leído al Marqués de Sade, si han leído a Justine o a Juliette o a los 120 días en Sodoma.
Me gustaría también que me regalaran un like, ya saben, si le gusta lo que digo con la manita hacia arriba, si no le gusta con la manita hacia abajo, y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, también aplástela y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en la próxima reunión.